Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer día de la FEBIE en su séptima edición. En esta ocasión tengo el gusto de estar acompañado por Eliezer Ramírez, gerente de mantenimiento e ingeniería de Grupo Somar. Así ¿Cómo estás, es. Eliezer? Buenos días, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para lo Muchas que se gracias. ofrece. Y también me acompaña Arturo Gutiérrez, está en la parte de ventas de empaque y maquinaria, empaque y acondicionamiento aquí en Ciudad de México. Buenos días a todos. Buenos días a los amigos de Zoom. Muchas gracias. También nos acompaña de forma remota Ángel González y David Rodríguez, ellos directamente de la planta de Romaco, y Ángel está como Área Sales Manager o especialista de producto en España. Buenas tardes, buenos días. Buen día y buena tarde para ustedes. Gracias. Perfecto, bueno, podemos empezar con la presentación y el tema que tenemos el día de hoy a tratar es blister sin misterios. Bueno, ¿de qué se trata esto? Es más que un fin comercial, es explicar qué es lo que hay detrás de un blister, qué tipos de blisters hay, eh, qué tipo de materiales son los que se utilizan y bueno, la versatilidad de estas presentaciones que nos pueden aportar. Ángel, igual no sé si quieres comentar algo al respecto. Primero de todos agradeceros haberme invitado y participar en este webinar. Os quería comentar un poquito la presentación y el tema del blister, lo que hablamos, por qué el empaque, cuál es el propósito del blister. En sí, el blister se basa en cuatro pilares principales. El principal, uno de ellos es la protección individual. Cada dosis está aislada, no hay contaminación cruzada al extraer el producto. El segundo pilar del blister sería la versatilidad, que te permite en un mismo blister manejar diferentes productos y es idóneo el empaque para tratamientos que se tengan que hacer de calendario. El tercer pilar grande de un blister sería la robustez, ya que te permite transportarlo donde quieras, es sencillo, te cabe en un bolsillo, dependiendo del tamaño del blister, evidentemente, pero también se pueden hacer monodosis, se puede cortar, o sea que el tercer pilar de la robustez es uno de los importantes. Y el último, y no por ello menos importante, es la barrera, la alta barrera de protección que te permite contra la humedad, contra el oxígeno y contra la luz. Por ello, yo creo que la industria y siempre cada vez más tira y se acerca más hacia el blister. Dentro de los blisters tendríamos dos opciones principales, que sería el termoformado del blister o el formado en frío del blister. No sé si se puede ver ahora en la presentación, si se está viendo. Sí, La siguiente diapositiva. Aquí estaríamos. La primera decisión a tomar dentro de un blister dirías, vale, pero ¿qué tipo de blister necesito yo? Si necesito un blister termoformado o necesito un blister alu-alu formado en frío. El blister termoformado se suele utilizar para dimensiones más pequeñas, donde el producto es menos costoso, es menos valor añadido, por lo tanto sale más económico y el manejo es muy sencillo. A su vez, también la barrera de protección con un blister termoformado es bajo media, ¿vale? Suele ser utilizado también para productos nutracéuticos, para vitaminas, etcétera. En cambio, el formado en frío te permite, es una barrera total que elimina por completo la luz, la humedad, el oxígeno y se suele utilizar para productos de mucho o bastante valor añadido, llámese productos oncológicos, terapias géneas, etcétera. Sí que es cierto que el aluminio, ¿vale? El aluminio utilizado suele ser muchísimo más caro que no el material del PVC, pero eso ya veremos un poquito más adelante en tema de materiales. Dentro de los materiales no, perdón, dentro del tema de la anatomía del material tendríamos dos tipos de láminas, la lámina de formado y la lámina de sellado. Si me pasa la siguiente diapositiva, eclicua. Aquí tendríamos, por ejemplo, lo que sería la lámina base, el forming foil, que es donde se crean y se montan las cavidades para luego posterior dosificar el producto, que una vez dosificado meteríamos la lámina de sellado. Dentro de la lámina base, el forming foil, tendríamos tres variantes principales. Una, la más económica, que sería el PVC, el estándar de la industria, ¿vale? Para productos
más económicos, menos costosos, y estaríamos hablando entre 200 300 micras de PVC. Normalmente en el mercado español se suele utilizar la media, 250 micras. ¿Vale? Luego tendríamos la parte de combinaciones con PVC o PVC, que serían duplex o triplex, y luego ya entraríamos en la parte de láminas más especiales, como pueden ser el Aclar y el Alu. Estos dos serían para laminados de alto rendimiento, proporcionando una barrera total. Si me pasa a la siguiente, pasaríamos ahora En tu a la experiencia, ¿qué lámina. tipo de materiales son los que están utilizando actualmente? Ok. Nosotros en el laboratorio estamos ocupando lo que es PVC Alu y Alu Alu. Ujú, Los dos ujú. materiales y la verdad es que hemos tenido muy buen resultado con la misma línea. Muy bien, muy bien. El PVC Alu, si me permites, ¿para qué Sí, tipo de producto lo utilizáis dentro? Son tabletas normal, sólidos orales. Sólidos orales. Una en particular sí debe ir en Alu Alu por su característica del producto. Eso es. Son dos productos que manejamos en este tipo de material. De acuerdo. ¿por algún tema de fotosensibilidad de producto o por... Así, sí, por la calidad del producto se requiere, como se hacen estudios de estabilidad y todo eso para el Eso producto, es. tiene que cumplir ciertas características de conservación. Entonces ahí se elige este material para que el producto llegue de mejor o con la calidad estable hacia el cliente. Correcto. Sí. Ok. Sí, manteniendo la barrera total, que es la del aluminio. Así es Eh, exactamente. Así Eso es es. exactamente. Y por Vale. otro lado, bueno, también digo, no podemos dejar a un lado la gente de marketing que le da una vista buena al producto Sí, yendo en este tipo de presentación, ¿no? Aparte de la No, conservación, pues nos ayuda en la parte de imagen. Sí, más premium, eso es. digamos, ¿no? Así Eso es, es. así es. Así es. Ese es otro valor añadido que proporcionan el aluminio-aluminio, dándole una estabilidad al marketing y un estado del producto que da una presencia. Que sería aquí exacto, gracias en la diapositiva, de la parte de sellado. Dentro de la parte de sellado tendríamos el aluminio puro y duro, ¿vale? Que es como el que estabas comentando, que serían para formatos de aluminio-aluminio. O luego podríamos tener el aluminio pelable o child resistant. El pelable y child resistant suelen ser una combinación entre aluminio y papel que de una forma no es ya para proteger más el producto, sino que es al revés, para proteger al usuario que no se equivoque al coger el producto. El child resistant lo que tiene es una lámina de papel inicial que tú tienes que retirar para luego poder empujar el aluminio, ¿vale? Pero serían características para proteger al usuario más que sí, al correcto. producto, Y en esto ¿vale? también es como si ponemos un producto child resistant o con protección para niños y va a ser un medicamento para artritis, pues no van a poder Claro. lograr el objetivo, que No, es no serviría tomar su para ello. medicamento. Eso es, tiene que mantener, como bien dices, tiene que mantener una coherencia. No tiene Sí, sentido que le pongas un gel resistant para productos que va para gente mayor, porque correcto. si no, no podrá tener su cometido. Correcto. Sí. Si pasamos a la siguiente diapositiva, exacto. Quería enseñaros simplemente en una gráfica que veáis el nivel de protección dependiendo la necesidad del producto, como decía anteriormente nuestro compañero, pues nivel de protección mínima se utiliza un PVC, ¿vale? Incluso recuerdo que los caramelos se pueden emblistar en PVC Alu, que es lo más económico porque apenas necesitan barrera, y luego ya vamos incrementando esa barrera dependiendo el nivel de protección que requiera el producto. Pasamos a un PVC, PVDC, que es una barrera media, o una tendencia que está últimamente en España sería el Aclar. El Aclar, a diferencia del Alu-Alu, sigue siendo transparente. Por lo tanto, para marketing, como bien comentabas antes, les gusta mucho porque permite la calidad como el aluminio y deja ver el producto, dejando ver en este caso, y se está convirtiendo en de moda, está siendo tendencia. Los últimos proyectos que tenemos en España, los clientes suelen estar utilizando o están empezando a utilizar el Aclar. Y por último tendríamos la barrera absoluta, que sería la del aluminio. Sí, aluminio, Y aluminio. aluminio, ¿Ustedes están aluminio. utilizando también Aclar o no han llegado a No, requerirlo? aún no llegamos a ese nivel. Usamos PVC en la misma máquina, usamos el PVC con Alu y el Alu Alu, ¿no? Que le llamamos. Ok. En la misma máquina, ¿no?
Así es en la misma máquina. Vale, perfecto. O sea, que la máquina está equipada para trabajar tanto como PVC Alu, que luego veremos que la formación del PVC Alu y el Alu Alu es diferente. ¿Vale? Así es. Aquí simplemente os queríamos enseñar un poquito, sin entrar muchísimo a detalle, pero para que vierais la guía de propiedades de barrera para los empaques blister, dependiendo la permeabilidad al vapor o la barrera en oxígeno. Entonces, como estáis viendo a la izquierda del todo, tendríamos el PVC mono, que es el que presenta la menor protección, ¿vale? Con una tasa de 2,3 gramaje. Luego ya tendríamos lo que hablábamos, el PVDC, o el tercero, que es el que se está poniendo de moda y tendencia aquí en España, que sería el Aclar. ¿Vale? Eso a nivel de formado. Y luego tendríamos, dependiendo la barrera del oxígeno, lo mismo. Dependiendo de las condiciones tropicales, tendríamos el PVC mono, que sería el menos, el PVDC, y luego ya entraríamos al Aqua, Va o al Aclar. ¿Vale? Es un poquito simplemente para que vierais, incluso en la siguiente diapositiva se puede ver, aquí se puede ver un poquito de detalle qué humedad, qué porcentaje de humedad se tiene que retener, qué porcentaje de humedad no se tiene que retener, cuánto se tiene que dejar pasar. Entonces hay unas tablas, eso ya depende de cada cliente con el producto, escoger el material específico que le va mejor al empaque para el producto. Luego, lo que tenemos que hacer nosotros como fabricantes de maquinaria es dar las herramientas para poder trabajar los diferentes materiales dentro de la misma máquina. ¿Vale? Correcto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí vemos lo que sería el concepto general de una máquina blister. ¿Vale? Si queréis comentar o queréis hacer alguna aportación al momento, sin problema, ¿eh? Podéis ir haciendo sobre la marcha. Entonces, a nivel vista rápido, tendríamos empezando por un desbobinado, luego pasando por un calentamiento en el caso del PVC, PVDC, en el caso del aluminio no, y un formado. Luego tendríamos la dosificación en el punto 3 de la alimentación. Luego en el punto 4 el punto de sellado y empalme con el foil de sellado. Y por último sería codificación y corte. Si entramos en el detalle del paso 1, que sería desbobinado y formado, si me pasas armando la siguiente diapositiva, Sí. ¿vale? Veréis aquí sí, que tenemos la parte de desbobinado, ¿vale? Donde la máquina te hace el control del film, el arrastre. Podríamos tener la mesa de empalme para la unión de bobinas nuevas con bobinas viejas. A posteriori pasaríamos al calentamiento de las placas para el caso del PVC o PVDC, para el formado, y luego ya entraríamos directamente en la estación de formado donde se crea la cavidad física, que es donde vamos a depositar a posteriori con la alimentación el producto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos las 3 tecnologías de formado que existen, que es lo que os comentaba. En el proceso para films estándar de PVC se suele utilizar la presión de aire que empuja el film y calienta el molde. Simplemente se calienta, se empuja contra molde y tenemos la cavidad deseada. Luego tenemos para cavidades profundas que quieras utilizar Aclar o PP, se utiliza un mix entre termoformado y mecánico y luego una presión que ayuda a crear la cavidad. ¿Vale? Y por último tendríamos para temas de aluminio se hace la cavidad totalmente en frío. De esta forma lo que se hace es formado mediante punzones metálicos sin ningún calor, se empuja y se embute el material de aluminio para crear la cavidad donde depositaremos el producto. Si pasamos al paso 2, seguiríamos con lo que os estaba comentando, exacto. Ya tendríamos la cavidad formada para el blister deseado dentro del forming foil, de la bobina de formación, de formado, y entraríamos ahora ya en el momento de alimentación del producto, que es la etapa crítica entre el formado y el sellado. El objetivo es llenar cada cavidad a alta velocidad sin dañar el producto. Y como caso clave, que os lo señalo aquí como componente clave, es la inspección también de que este producto está en la cavidad formada. Que no pase ningún blister, o si pasan, que luego a posteriori sean rechazados, pero que el alimentador que la visión sea capaz de detectar si alguna cavidad se ha quedado sin su producto. ¿Vale? Si pasamos a la siguiente diapositiva, entraríamos ya a ¿cómo se dosifica este producto dentro de la cavidad? Principalmente, y en la industria existen 3 tipos
generales de dosificación. En lo que vendría siendo la alimentación manual, que a veces los clientes lo desean a veces lo... Mira, tenemos una pregunta. ¿Por qué en formado en frío mi equipo genera muchas arrugas? Entraremos en detalle más adelante, sí. Igual los Continúo con invitamos la... a escribir en el chat, por favor, todas las Sí, preguntas, dudas que tengan y las estaremos sí. resolviendo más tarde. Sin problema. Sí. Sigo con los alimentadores. Os comentaba, de los tres tipos así generales que hay, tenemos la alimentación manual, que a veces para lotes pequeñitos no merece la pena tener un alimentador, sino que en la máquina se deja un espacio, evidentemente con protecciones, con seguridades, que tú puedas depositar de forma manual el producto en la cavidad. Evidentemente es económico, pero muy lento, porque depende de la capacidad que tenga el usuario, el operario de colocar el producto en las cavidades. Ujú. Luego, muy estándar y muy Perdón, utilizado, Ángel, el... perdón. Dime. Aquí en el punto uno también es muy común usar la alimentación manual para ampolleta, por ejemplo. Eso Tenemos es. una Sí, sí, máquina que es correcto. capaz de formar cavidades para ampolleta y la alimentación es manual por la delicadez Eso del es. producto. Eso es. Tenemos un modelo de máquina, el de NOAA, que es la 730, que nos permite hacer una cavidad de La hasta 25 760. milímetros de alveolo Ujú. para depositar ampolletas. Y estas Así ampolletas, es. como bien decías Arturo, vienen depositadas, alimentadas de forma manual. Ujú. ¿Vale? El siguiente alimentador sería el conocido como universal, que sería el brush Bosch, que es el que se suele utilizar para cápsulas, gelatina blanda, gelatina dura, de bajo coste. Es lento, ¿vale? Es universal, pero sí que es cierto que es lento. Te sirve para cualquier formato, pero el funcionamiento es bastante lento. Entonces no es para máquinas de alta velocidad. Y Sí, estos luego el normalmente se tercero, utilizan para máquinas de mediana velocidad y que buscas una flexibilidad en la alimentación y tienes mezcla de buscas más, productos. eso es. Es cuando tú buscas más poder alimentar todo tipo de producto que no la velocidad de ellos, sino la versatilidad. Que puedas Correcto. dosificar una gelatina blanda, que puedas dosificar una gelatina dura, que puedas dosificar una tableta, que puedas dosificar diferentes comprimidos, pero no te da la velocidad de un alimentador dedicado. Sí, el ¿Vale? Te da la desempeño ahí versatilidad, baja un poco, ¿no? Sí. la velocidad y el rendimiento te baja. Entonces Ujú. ahí es un poquito lo que decía, la versatilidad que te da este alimentador está reñida con la velocidad. Entonces es versátil, pero no es la velocidad que Muy se quiere rápido. deseada igual para una línea dedicada de un producto que siempre hace el mismo producto. Para esas líneas se suelen colocar los alimentadores dedicados, que es la tercera opción, que suelen ser a tambor con canales. El coste suele ser, para cada formato, suele ser más costoso, pero ejerce menos estrés mecánico al producto y te da una rentabilidad mucho más alta que los anteriores. Entonces, dependiendo la aplicación que tú necesites o lo que estés buscando, tienes tres grandes tipos de alimentadores para dosificar tu producto. ¿Vale? Luego Correcto. me gustaría añadir, perdona Armando, Sí. sigue. Eliezer, ¿ustedes qué tipo de alimentadores son los que están Nosotros, utilizando? nosotros utilizamos el alimentador automático por medio de guías. La verdad es Ujú. que nuestro producto tiende a ser delicados, digo, muchos de los productos de tabletas pues son frágiles. Ahora ya el tema de la dureza también, aunque es una característica del producto, para cuestiones médicas se utiliza que haya una dilución fácil cuando el paciente lo toma. Ujú. Entonces son productos que son delicados y a nosotros nos ha dado mucha ventaja con sus productos porque se alimentan con facilidad, no daña nuestro producto, no nos salen tabletas rotas, es muy noble el trato con el producto en la máquina y pues nos da la ventaja de que los blisters vayan completos y evidentemente las mermas bajan considerablemente y la verdad es que estamos contentos con este sistema que elegimos. Es cierto que sale un poquito más caro, pero seguramente a la larga se recupera este gasto que se hace por la disminución en las mermas. Gracias. Sí, porque tienes menos producto dañado, como Así menos es. estrés al producto, es una dosificación más suave. Sí, y digo, y tengo que decirlo, el diseño del sistema hace que bajen con una facilidad. Digo, ya yo tengo algo de tiempo en la industria farmacéutica y he visto cómo ha ido evolucionando el diseño con el trato con las tabletas. Y hoy en este tipo de máquina que tenemos, la verdad es que
estamos contentos y vemos la disminución en las mermas por el buen trato al producto. Ok. Perfecto. Sí, José Ángel, en la máquina del ingeniero es una alimentación dedicada para ambos formatos, Ujú. para PVC y para Alu usan un alimentador dedicado. Así es. Perfecto. Permítame una pregunta. ¿Cuántos llegan a dosificar diferentes productos en el mismo blister? No, no, es el No. mismo producto No, para todo el lo que blister. preguntaba Ángel Vale, era si vale. tenían dosificación de diferentes productos Diferentes. en el mismo blister. Así es, sí, nosotros le llamamos a algunas tabletas alargadas o tableta redonda No, redonda. tenemos, tableta alargada tenemos dos y tenemos una tableta muy pequeñita, oval, los cuatro tipos los alimentamos en nuestra máquina de manera automática. Pero no mezclando Perfecto. los No, productos, sí. no, Sí, creo que por ahí va la pregunta así de es un Ángel. solo Esa producto es. por cada formato. Vale. Pues ahora en el mercado, si me permite la siguiente diapositiva, que es lo que quería explicaros, existe un cuarto tipología de alimentador que te permite dosificar diferentes productos en el Así mismo es. blister. ¿Vale? Es decir, cuando sean temas hormonales, por ejemplo, combinaciones de 21 más 7, 21 de activo y 7 de placebo, o 21 más 7 más 3, o te permiten hacer todas las diferentes combinaciones dentro del mismo. Este sistema de alimentación se llama SciPro, se está poniendo aquí en España, está yendo muy de moda. Las últimas máquinas que hemos vendido en España a los clientes están encantados porque consigue darte la calidad y darte la tranquilidad de que la dosificación ha sido realizada correctamente cuando un blister te lleva 7 comprimidos, 2 cápsulas, etcétera. Si me permites, Armando, poner el Sí, vídeo, os he traído un vídeo de ejemplo del alimentador SciPro para que veáis visualmente de lo que estamos hablando. claro que sí. ¿Me pueden apoyar con el video uno, por favor? Sin audio. Bueno, Ángel, en este caso están haciendo una Aquí. dosificación de 3 productos diferentes. En este caso, eso es. Eso es. En este caso, la primera cajetita que veis del Cypro está dosificando el producto activo azul. Y luego, que sería el de 21. En la otra cavidad tenemos dos tipos de productos diferentes que ahora cuando se acerque, ahora lo veréis en el vídeo, está el producto rosa y luego está el placebo, que es el producto blanco. Este blister tiene una configuración en el mismo blister de 21 más 7 más 3. Donde hay 21 azules, tienes, si no recuerdo mal, 3 blancas que son placebo y las 7 rosas. Este tipo de alimentadores te permiten realizar esta dosificación con un solo alimentador y diferentes cavidades en el mismo blister. Evidentemente, a continuación siguen, como estáis viendo, los sistemas de visión, en este caso la ETUS, que hacen un control visual de que no haya ninguna cavidad que se haya quedado o que algún comprimido haya saltado posterior a lo que tenemos. Aquí se puede ver los 3 comprimidos diferentes que han sido dosificados por un solo alimentador. Y aquí podéis ver las cavidades. Arriba están las tolvas que ahora se verán, donde se depositan los productos, y el SciPro va dosificando de forma uniforme todo. Este tipo de alimentador también te permite una velocidad constante tranquilamente de unos 200 hasta 300 blisters por minuto. ¿Vale? Aquí se puede ver un poquito la diferencia de los colores, los matices, y en este caso estaríamos hablando de un producto hormonal. Ángel, este tipo de alimentadores se puede utilizar tanto con PVC, aclar o aluminio, ¿no? Con las tres, con los todo tipo de materiales. Este tipo de alimentadores, como no ataca bruscamente el material, sino que deposita con claquetas y con estos tubos lo deposita acompañándolo hasta abajo, puedes utilizar las tres tipologías, tanto PVC como Aclar como aluminio. Es Correcto. más, el último cliente que luego veremos un vídeo de él, que es Cindea en España, lo utiliza tanto para PVC como para Clar como para aluminio. Lo compró para aluminio
y al final ha visto que es mejor no realizar cambios de alimentador, sino que realizar cambios de formato en el mismo alimentador. De esta forma, con un alimentador trabaja las tres diferentes formas. ¿Ah? Correcto. Continuamos con la presentación, por favor. Ahora entraríamos en la fase 3, que estamos con el sellado y el cierre hermético. Una vez ya hemos dosificado, tenemos que hacer el matching, que le digo yo, entre la parte de formado, la parte que te viene de canal formada, dosificada con producto, y la parte que te viene desbobinada del leading foil para realizar el sellado. Evidentemente, este sellado se realiza también, que es lo que te pone aquí, lectura del código para asegurarse que el aluminio corresponde al lote correcto y entraríamos dentro de la estación de sellado. Ahora os explicaré un poquito. Dentro de la estación de sellado se puede realizar por dos tipologías, o podemos realizar por rodillo o por placa, ¿vale? Y luego a posterior entraríamos ya en el enfriamiento previo al corte del blister. Si me permite la siguiente diapositiva, vemos las dos tecnologías básicamente que os he querido enseñar de sellados. Por placa se realiza de forma intermitente y por rodillo se realiza de forma continua. Aquí es dependiendo la tipología de producto. No quiere decir que no se pueda utilizar, en este caso que decimos que el de placas es ideal para alu-alu, no quiere decir que el de rodillo no se pueda utilizar para alu-alu, sino que realmente en la parte intermitente, al hacer el alu-alu, las cavidades, no provoca este efecto, el rodillo, el efecto banana. Pero muchos clientes utilizan el rodillo para alu-alu y luego lo que hacen a posteriori es darle más tiempo al enfriamiento para evitar este efecto curvado del blister, ¿vale? El sellado por placas tiene el contra que la velocidad baja, ¿vale? La velocidad a provocarse un movimiento intermitente es un poquito, pues como hablábamos antes, del alimentador por cepillos. Este hándicap lo que te provoca es que la velocidad de la máquina te baje, mientras que a diferencia del rodillo te mantiene la velocidad, ¿vale? Pero en contra el de rodillo, si la cavidad es muy grande, puede tender a encurvarse un poquito el blister. Muchos de vosotros habéis visto algunos blisters con el efecto banana, que le digo yo, Sí. y entonces esos blisters, si tienes el estuchado manual, no hay problema, entre comillas, pues lo cogen los operarios y te lo van metiendo entre los estuches. Pero si tienes un estuchado en automático, ese efecto banana, si no se ha enfriado bien el blister, te puede provocar problemas a la hora del estuchado. De Aguas la abajo en la introducción máquina. de los En la estuches, de introducción. los blister dentro del estuche. Eso es. Si sale al momento, no suele tener problema, porque como está en caliente, es como le digo yo, es como la panadería que ha hecho el pan, entonces va un poquito encurvado, pero sigue caliente. Y por lo tanto, pero a la que la estuchadora tenga una parada y los blisters se queden por el camino enfriándose, se van encurvando y crea el efecto boomerang. Entonces, ese es el hándicap que puede tener los rodillos. Pero se puede evitar, que es lo que os digo yo, haciendo un buen sincronismo. Cuando tenemos muchos clientes en España que hacen un sincronismo que en cuanto la estuchadora para, evitan que haya cualquier blister por el camino que se pueda quedar enfriando de forma que evitando este efecto boomerang. Sí, correcto. Ángel, y Por también último, adicionalmente a los formatos de blister, cuando tienen alguna configuración de tabletas o de cápsulas que van de forma inclinada, esas solo se puede trabajar en placas. No se puede trabajar por la curvatura que tienen los rodillos. por la curvatura, exacto. Esas sí, esas por narices al final tienes que trabajarlas en placa. Es decir, Sí, y también dependiendo el tamaño de blister. Lo que te has dicho, perfecto, Armando. Si es muy grande el área, se tiene que trabajar por placas sí o sí. O sea, los rodillos están más enfocados también a blister más pequeñitos. Y cuando digo pequeñitos, me refiero a unos 90 de longitud, máximo 120 como mucho. Porque si no, ya tienes mucha área como un avión y entonces ya tienes mucha área y es muy difícil evitar el efecto de banana, de boomerang, sí. ¿vale? De ahí que las placas sí, porque te van Sí. cogiendo. Normalmente la placa se hace al formato del tamaño del blister, por lo tanto, cada vez que plancha el blister completo. No lo hace de forma un punto como hace el rodillo.
¿vale? ¿Has tenido alguna situación de este tipo o te has enfrentado con alguna problemática ya sea por el efecto banana o... Nosotros tenemos el sellado por rodillo. La verdad es que nos ha funcionado muy bien hasta ahorita. Es cierto lo que comentan que tiende al efecto banana, que le dicen ustedes, a curvarse el blister, pero hemos logrado la sincronía entre el tiempo, principalmente que pasa por Eso ahí la es, temperatura, el tiempo, y que entre lo eso más es. rápido posible a la estuchadora, ¿no? Evidentemente va de la mano mucho de la operación. Aquí los expertos son los operadores y la parte Sí. técnica de apoyo, pero más los operadores, ¿no? Ya dominan la máquina a tal grado que ese tiempo pues va continuo y nos minimiza este problema, ¿no? Ok. Entonces así lo hemos resuelto. Pues muy parecido a como lo resolvimos una vez con un cliente, fueron los operarios, los operadores que sabían exactamente, fueron ellos. Nosotros solamente escuchamos y nos dijeron, no, si paráis aquí tenéis 30 segundos que tiene que parar la blister, porque si no, por el camino de la cinta se nos quedan. Y fueron ellos los que nos dieron los tiempos y supimos ajustarlo y buscamos el equilibrio, el tiempo de equilibrio de parada. Entonces, a veces es mucho mejor si la estuchadora por cualquier enganche o por falta de producto, por falta de prospecto ha parado, ese tiempo nos lo dieron los operarios y lo que hacemos es parar la blister, ¿vale? Y Así hasta es. que no se rearma la estuchadora, no vuelve a arrancar la blister. Y de esta forma provocábamos lo que tú dices, la salida directa de blister caliente directo para la estuchadora. Ya no hay problema. Una vez introducido entre el estuche, ya no tiende a encurvarse, o incluso Claro. si tiene la tendencia a encurvarse, ya está cogido por cavidad. Por lo tanto, más que el estuche, no se va a encurvar. Entonces, así es como lo hicimos aquí también. Y me resulta curioso porque también los operarios fueron quienes nos dieron las pautas para poder hacer el sincronismo de línea correcto. O Así sea es. que, muy bien. Por último, tendríamos el acabado y descarga. ¿Vale? Aquí ya sería el final de digamos, el final de la cocina donde ya emplatamos. Ya tenemos nuestro blister dosificado, y ahora lo que nos faltaría, dosificado y sellado, y ahora solo lo que nos faltaría es codificarlo y corte, que sería el último trozo, donde ya realizamos la perforación del troquelado de las líneas, dependiendo de cuántos canales de línea tenga, si tiene dos, si tiene tres, si tiene cuatro, y luego a posterior haríamos el traspaso a la estuchadora o la entrega en cinta si es de carga manual, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces sería un poquito los conceptos, era para haceros un poquito los conceptos básicos de lo que sería el blister y el funcionamiento de las máquinas blister. Aquí Esta, aquí es quisiera, Sí, simplemente para que, sí, quisiera adelante, adelante. para comentar, que- bueno, hay una parte que también nos ha dado ventaja, la nueva tecnología es el codificado independiente. Antes se acostumbraba o los diseños era que el codificado iba sobre la placa de sellado. Hoy ya no, por lo menos en esta máquina está independiente, y eso eso es. nos da ventajas de que sea una función sola. Y la parte de troquelado también, el que el equipo pueda tomar el blister y depositarlo en la banda de salida, nos da la ventaja, bueno, de la precisión en el dejado y la otra de la selección, en el sentido de que si hay algún blister que hay que descartar porque se detectó alguna ausencia, algo que haya detectado la telecámara, pues lo desecha de una manera automática y con la confianza de que desecha el adecuado, a pesar de que hay una distancia considerable entre la detección y la salida, ¿no? Esa ha sido también una ventaja para nosotros. Eso es. La máquina funciona de tal forma que ya directamente desde el sistema de visión, si ha detectado un blister o alguna cavidad que no está, entra dentro de un array, de un vector, sigue el proceso para no parar la máquina, pero cuando llega a la estación de corte sabe que dentro de Ya la nos estación de escuchan. corte ese lo tiene que Sí. expulsar. ¿Vale? Sí, Aquí adelante, Ángel. tendríamos simplemente. Sí, no. Aquí simplemente es una explicación de qué serían, porque estamos hablando de formatos blisters, de alimentadores, pero dices, ostras, y si quiero trabajar nuevos formatos, si quiero trabajar otros formatos, si el coche me vale para montaña, me vale para playa, me vale para todo tipo, sí, te vale. De ahí que son las piezas de formato, que son las herramientas de la máquina intercambiables según el producto y las dimensiones de blister.
En este caso tendríamos que tendríamos que cambiar dimensionados de cavidades, tendríamos que cambiar guiados, tendríamos que cambiar tamaños de blister o cambios de formato en la alimentación. ¿Vale? Simplemente que con una misma máquina blister se pueden realizar diferentes tipos de blisters, diferentes tipos de cavidades, diferentes tipos de alimentaciones. Este es un ejemplo simplemente de una misma máquina que puede osificar tabletas, grajeas, cápsulas, oblongas, simplemente haciendo diferentes cambios de formato y luego Sí. haciendo diferentes cambios en la configuración, ya sea sellado por rodillos o sellado por placas. ¿De acuerdo? Os hemos traído un vídeo de ejemplo de ¿Me una puedes poner el video NBP. 2, por favor? Sí. Esta sería la NOAC NBP 950, donde en este caso este material, si mal no recuerdo, era Clar, que lo hicimos azul a propósito, donde se ve el desbobinado. Aquí tenéis la estación servomotorizada que hace el precalentamiento de la Clar y luego el molde es el que va haciendo las cavidades, que las veis ahí, deformado, y se lo lleva ya directamente hacia arriba el foil para la alimentación. En este caso, si no recuerdo mal, teníamos alimentación dedicada de tabletas. Aquí vais viendo cómo va creando las cavidades, el High Speed Product Feeding dedicado, este es el dedicado de las tabletas. En este caso, lo que está dando es una versatilidad de velocidad de línea, al ser el alimentador dedicado. Pasaría a posterior el control visual, que es el que estáis viendo aquí. Este lado de aquí que se ve es el rail off con el integral, con el rodillo, para hacer el empalme de sellado. Y ya, una vez ya sellado, pasaríamos a la estación de corte y selección, que es lo que estaba comentando, que ahora es de forma individual. Y en este punto se puede ver que el fin de un blister es el principio del otro, y realmente el desperdicio es Eso es. únicamente Es pequeños así. El bordes. fin de un blister es el principio del otro, exacto. Es un sinfín. Y aquí abajo tenemos dos cajones, de expulsión, dependiendo si el film es correcto o no. Si no es correcto, la ventosa los depositan, son expulsados y cogidos de forma individual, puede expulsar uno en las cavidades y los otros lo puede pasar a la cinta sin problema, de forma individual. Sí, era lo que mencionaba el ingeniero de ser, que tenemos una selección precisa del blister que va incompleto o que lleva una tableta rota o algún producto de otra naturaleza, ¿no? Entonces tenemos una máquina confiable, un descarte confiable que nos permite asegurar que hacia la estuchadora solo va producto bueno, ¿no? Sí, correcto. Eso es. En Eso su es. caso, Eso es- ¿cómo han visto alguna mejoría en cuanto a el desperdicio o la optimización de materiales? Sí, bueno, primero la más importante es que ya no pasó a la historia el embobinado del Sí, residuo, del desperdicio, que del siempre scrap. era parar la máquina para quitar esa bobina de acumulación. Hoy realmente es un mínimo. Evidentemente eso se refleja en ahorro, en costo de los materiales, utilizarlos lo más posible, y definitivamente sí nos ha dado una ventaja que el desperdicio sea mínimo. Y al final del día tienes un proceso más eficiente, Así con menos es. paros. Así es, y considerando que es aluminio, digo, el aluminio hoy se cotiza alto, ¿no? Entonces Alto. creo que esa cantidad nos beneficia en el costo del producto. Eso es. Quiero hacer precisamente hincapié en que el aluminio a fecha de hoy está cotizado muy alto. El coste de Así es. aluminio, de ahí que la tendencia en España haya sido empezar a utilizar el Aclar, que no da la garantía 100% del aluminio, pero para algunos productos nos comentaban los clientes que se habían ido a aluminio como algo, como el caso máximo, y se estaban dando cuenta que no hacía falta que tuviesen aluminio. Y de ahí la frecuencia que ha salido de la Clar, que es mucho más económico que no el aluminio, por un tema de costes. Entonces hay muchos clientes que nos lo decían, hemos cogido productos y por moda le hemos dicho, venga, aluminio, 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 aluminio. Y han revisado los costes y han dicho, estamos entregando producto que no tiene ese valor añadido y vale más caro el empaque que lleva el aluminio que el propio producto. Del producto. Entonces de ahí
Eso es. De ahí que la tendencia en España esté siendo ahora los clientes que se vayan a Clar. No dejan de, eso sí que es cierto, para productos que sí que tienen mucho valor añadido y les merece la pena a nivel de costes, siguen haciendo aluminio aluminio, pero a la gente de marketing también le han dicho que no todos los productos, si no tiene, no hay necesidad, no tiene por qué ir en aluminio aluminio. Y de ahí que ha surgido el Aclar. Yo creo que esta tendencia de Aclar os llegará, tarde o temprano os llegará porque es una alternativa mucho más económica a nivel del aluminio, siempre y cuando el producto no requiera esa barrera tan grande, tan máxima. ¿Vale? Sí. Ángel, y también ahí la ventaja es que, pues bueno, con el equipo puedes trabajar cualquier tipo de material de terformado, ya sea PVC mono, PVC aclar o aluminio. Cualquiera de los cuatro. Lo Sí, buena, y la que ventaja ahí es la esa. ventaja es que podrán hacer la selección del material de empaque de acuerdo al requerimiento del producto, no tanto, digo, fines de marketing es otra cosa. El Eso tema es, es la estabilidad que requiere el producto y el material que eso sea es. el adecuado. Eso es. Aquí en España han buscado el equilibrio, lo que tú dices. Entonces, les han dicho a marketing que sí, que muy bonito, pero que hay que buscar un equilibrio entre necesidad y requerimiento, ¿sabes? Como diciendo, sí, es muy bonito a nivel de marketing, pero no todo. Por eso os digo No, casos, todo. no os digo los clientes, pero os digo casos específicos que sí que nos lo han explicado y de ahí que cuando le decíamos, le preguntamos, ¿por qué la Clark que se ha puesto de moda? Dice, no, no, no es que se haya puesto de moda, es que nos hemos ido a máximos cuando no hacía falta ir a máximos. ¿Vale? Algunos Sí, productos sí, pero otros no. otros ¿Vale? no. Por ejemplo, en su caso, Inge, ¿considera viable un cambio de Alu Alu al Aclar, por ejemplo? Pues mire, la verdad habría que hacer el estudio en costeo principalmente, pero hay otro parámetro que para nosotros es importante, la estabilidad del producto y el Mm. yo cambiar un material, yo tengo que enfrentar, aparte de las pruebas internas, tengo que informar a las autoridades sanitarias de este tipo de cambio de materiales, o sea, Un no se vuelve tan proceso. sencillo porque sí tendríamos que No, hacer todo un estudio Ujú, para demostrar que esto es viable, ¿no? viable, Entonces necesita ser un ahorro muy considerable como considerable. para invertirle en tiempo Ujú. y en trámites que pues no suelen ser rápidos, ¿no? Pero también son de las no. consideraciones que hay que tener presente. Sí, digo, escuchando sobre todo la opinión de José Ángel, que por ejemplo allá en Europa pues ya sí hubo esa tendencia, ¿no? Así A lo es. mejor dices, sí voy sobrado con el Alu Alu, entonces Sí, el Aclara me da casi las mismas características, pero a un coste más bajo, ¿no? así Sí, es. ahí tal Entonces, vez para nuevos productos, pues algo que se podría considerar o Así poner sobre la es. de mesa. inicio, En Sí, lanzamientos, en nuevos productos, yo creo que también es una Os opción, iba ¿no? a Son decir, todas las aquí empresas los hoy clientes, tendemos a buscar los ahorros, que, a buscar que el claro. costo del eso, producto se vea beneficiado correcto. y evidentemente pues tenemos que seguir el camino que nos marca el proceso, ¿no? Correcto. si os soy Ángel, honestos, aquí si el quieres primer vamos viendo cliente lo el tercer uso. video que tenemos preparado para entrar Sí, después en preguntas y respuestas. venga. Este video sería la NBP, sería un cliente de España que le hemos pedido permiso, es Cindea. Como bien habéis dicho, Cindea es el que también va a empezar a hacer el estudio a CLAR, pero es lo que decís, tranquilamente, ahora, como es producto nuevo, van con aluminio aluminio porque es lo que les ha pedido el cliente. Tranquilamente para pasar a la CLAR, aquí demoran 3 años, también, no es de hoy para mañana. O Mm, sea, entre trámites, pruebas, estabilidades, pero a veces si merece la pena lo hacen. Y en este caso, este es el SciPro que tenemos para el cliente Cindea. El cliente Cindea es el contramanufacturer del grupo Cinfa en España, que adquirió la máquina NBP 950 para trabajar el producto en aluminio aluminio. Es un producto muy estratégico de una terapia génica donde teníamos que garantizar 100% la hermeticidad y la estanqueidad del producto. David, Correcto. tú que has colaborado con el proyecto, si quieres añadir algo más. Em, sí, estaba fijando en el video que, bueno, claramente pueden ver la MVP 950. Sin embargo, mira, no sé cómo estamos con el tiempo, pero estaba tomando las preguntas del chat. Ah, No sé si prefieren terminar el video y luego poder acotar eso. Sí. sí,
porque he visto que ya han puesto demasiadas. No sé. Bueno, vamos pasando a las preguntas. Eso La es bueno. primera mencionaron que había un equipo que generaba defectos estéticos sobre el foil, entiendo, arrugas, pliegues, edge, borders. Más que nada, bueno, esa fue la pregunta que puso Eduardo, ¿sí? Desconozco si la máquina que tiene Eduardo será una nueva nuestra o será una de la marca de la competencia, pero es necesario explicar lo siguiente. La máquina cuando está ajustada y cuando está con el formato montado no genera pliegues. Eso es para que todos lo entiendan. La NOAC al menos 950, N950, 760 no genera pliegues. ¿Qué es lo que sucede y que sí lo hemos visto en muchas 950 con varios años de uso? Es que la sujeción que hay entre el foil con la placa de formado se empieza a debilitar. El foil empieza a estar un poco menos tenso y después cuando hace la formación se forman micropliegues que después son súper visibles a la vista. ¿Cuáles son las soluciones que nosotros hacemos? Que hacemos normalmente en mantenimiento, hacer un ajuste de tensión de foil y hacer un ajuste general del posicionamiento del paralelismo de la placa de formado con el foil en sí cuando hace el apriete junto. Posterior a esto, nos atrevemos a decir que nuestras 950 y nuestras 760 no deberían formar pliegues. Arrugas. Ok, Oye, David, ¿el material podría ser un factor también? La El calidad material, del material. por supuesto que podría influir y para eso es que nosotros solicitamos siempre el material con tiempo de anticipación para poder hacer pruebas de material en nuestra máquina de formato. Así nosotros podemos estabilizar o podemos dar una buena descenda en cuanto a temperatura, tiempo y velocidad a la que va a estar sometido cierto material, como tú mencionas, para poder empacar el medicamento en específico. correcto. Ok. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, dijeron, David, si es que el David ya sistema tiene la Cypro... selección de preguntas, Ah, ¿no? Ujú. perdón, sí. Sí, David. Ya, sé que se puede adaptar el sistema CEPRO a cualquier máquina, al menos en nuestras blister, que como las que mencioné son las principales, son las 760 en sus dos tecnologías, las 950 en sus dos tecnologías y las modernas de la 920 y 921, la respuesta es sí. Cypress se puede adaptar a ellas. Sin embargo, cabe decir que en el caso de las N760, para quienes la conocen, tiene un sentido a lo mejor un poco menor, porque son máquinas que son más económicas, que van a trabajar a una velocidad más baja. Entonces, para ese caso, hay Sí, sistemas de alimentación que son más amigables y más económicos, que la idea es que no cuesten lo mismo que la máquina. En fondo, Sí, podemos hacer esa salvedad. El año pasado correcto. tuvimos la experiencia de un cliente en Europa que tuvo dos 760 y las dos las tuvo con Cypro y por supuesto que funciona a tope de velocidad. Se puede hacer, pero más que nada tiene que una decisión económica más que una decisión técnica. Correcto. Vamos moviéndonos con las siguientes preguntas que ya tenemos el tiempo encima. Aplicación, ¿qué aplicación tiene la alimentación de varios productos? Como bien dijo mi colega Ángel, está el caso de Cypher en donde tú puedes alimentar dos tipos de productos, hasta cuatro tipos de productos por blister. Aplicación para esto, lo que hemos visto en la experiencia, hormonales. Pastillas hormonal. anticonceptivas, Sí, en donde se ocupan pastillas tipo A, tipo B. No soy muy bueno con la forma en la que le hacen a las señoritas, pero 21 de una y 7 de otra, si es que no estoy mal, ¿cierto? sí. 3 por 7, 1 por 7, Bravo. por ejemplo. Eso es. Espero estar en lo correcto con el cálculo, pero para eso normalmente lo han ocupado clientes nuestros. Siguiente Si pregunta, por favor. continúo, si el alimentador para combinar diferentes productos de una presentación específica o se puede configurar. Tú cuando seleccionas un alimentador múltiple que tiene, por ejemplo, lo que dije, tabletas tipo A, tabletas tipo B en una disposición específica, eso se llama un formato. Sí, Ujú. eso va a tener el nombre formato y el número 123. Si es que tú deseas ocupar las mismas tolvas de alimentación para las mismas tipos de pastillas, tipo A, tipo B, para hacer un formato ahora 456, sí lo puedes hacer. Lo que tienes que hacer es adquirir un nuevo format set, pero no es necesario que compres nuevamente un alimentador o nuevamente un juego de tolvas. Posiblemente si la disposición de las tabletas dentro del blister es muy distinta, a lo mejor haya que añadir un juego de tubos, pero eso ya es solamente un accesorio. Pero en principio el alimentador es el mismo. Sí, podrían ser algunos accesorios o formato parcial. Exactamente. También existe el ítem de formato parcial. Muchas gracias, Armando. Sí. Ok, perfecto.
Perdón si se me va otra, pero em, estoy ¿Qué otra pregunta tenemos? había una que era ¿cuál es la razón de tener diferentes longitudes de la estación de calentamiento entre diferentes equipos? Bueno, eso ya es una pregunta de alguien que seguramente conoce de lleno una configuración de 950, es mucho más específica. Por supuesto que se dieron cuenta que la actualización de las 920 a las 950 tienen placas de calentamiento más largas. Somos muy ambiciosos y buscamos subir la velocidad. Al subir la velocidad para ciertos formatos que son adecuados, tú necesitas seguir calentando al mismo tiempo una Mm, lámina de aluminio, o sea, perdón, de termoformado de PVC o de Por favor. PVC. No puedes perder tiempo en que por ir a más velocidad le añades menos temperatura y después vas mm. a tener defectos en la cavidad. Para eso es que alguna de las configuraciones que tenemos, la que se me viene a la cabeza, que la vi el día de ayer, es que tú calientas en 2 golpes una talla de blister. Entonces, depende mucho también del tamaño del blister que va a ocupar. Puede ser 2, puede ser incluso 3 veces. Si es que lo calientas 2 veces, cuenta con más segundos de calentamiento y así puede llegar a la temperatura ideal para poder formar las cavidades de una buena forma. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Preguntar, se me fue el chat, pero preguntaron acerca de la limpieza. Eh, ¿Qué sugerencias podrían mencionar para la limpieza específicamente de la estación de calentamiento formado y Mm, sellado? mm, Mira, mm. en principio, nosotros siempre sugerimos que, por supuesto, que debes mantener la limpieza, pero siempre sugerimos también, previo a pensar en la limpieza, incluye un sistema de extracción de polvo. Siempre un sistema de extracción de calor y de polvo te ayuda un poco a mantener la higiene dentro de la máquina. Por supuesto que es necesario. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Cuando son limpiezas periódicas, cepillo. Con cepillo, por supuesto que la punta no sea muy abrasiva para el material de los rodillos, por ejemplo, cepillo basta. Cuando desea hacer una limpieza de mantenimiento un poco más semanal, mensual, desmontar la pieza, alcohol isopropílico, limpiar la superficie, montar la pieza. No debiese haber mayor problema después de hacer eso. Por supuesto que si se abre algún tipo de producto de gelatina o de algo más pegajoso, habrá que desmontar sí o sí y hacer una limpieza con un poco más de detención. Pero si no fuese el caso, lo que mencioné ya debiese estar dentro. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta, David? Déjame leer acá, un segundo, o alguien si me ayuda y me las leo porque se me desordenó un poco el apunte cuando se El metieron más tema de personas. la cámara de inspección del blister que preguntan si es posible realizar una revisión blister. ¿Es posible revisar el producto en ambas caras? Es decir, por la parte superior y por la parte inferior. Ya, tenemos tecnologías que lo pueden hacer, obviamente hay que adecuar la máquina para eso. Se podría hacer, por ejemplo, en una dimensión de la 950 sin alterar mucho el ancho. Tienes que poner un equipo adicional. Sin embargo, lo podemos hacer cuando es transparente. Cuando tienes una Ujú. alu por debajo, es muy difícil. Eso Hay es. unas cámaras que son con contraste de luz, que puedes poner una placa de color blanco, Ah. prender la luz, ¿cierto? Y va a dar un contraste, pero yo diría que de efectos de color demasiado mínimos que está en la tableta, solamente los va a poder ver por encima. Por abajo, como ya está depositado en la superficie del aluminio, que normalmente es grisáceo, no va a poder identificar todos los defectos. Sí varios, pero no todos. Ok, nos queda un minutito, por favor, si tenemos alguna otra pregunta. Placas de calentamiento, formado. Ah, ah, ah. Ahí si alguien me ayuda quizá con el chat, pero creo que son todas. Nos comentan también si existe una metodología para comparar estabilidades entre ACLAR y ALU-ALU. ¿Conoce publicaciones donde establezca una metodología para comparar una Mm, metodología, en una publicación sí que hay. Rescato la información y se la proporciono a Armando. Sí. ¿Vale? Porque sí, 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 sí. Sí que hay alguna metodología. Recuerdo que había una publicación que explicaba los pasos a seguir para poder coger un alu y pasarlo a CLAR. Tenía que cumplir unas condiciones, si no era. Sí, sí. Rescato la información y se la proporciono a Armando. Perfecto, Ángel, muchas gracias. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Igual las preguntas que quedaron pendientes buscaremos responderlas. Y bueno, también invitarlos a la siguiente sesión que tendremos a las 11:30 sobre conteo de tabletas con Pharma Packaging Systems.
Eliezer, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido Al un contrario, gracias por la invitación. Ingeniero, muchas gracias. Creo que el tema da para mucho más. Así es, así es. Pero Sí. ya nos quedamos sin tiempo. Muy bien, sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Febrero ya llegó, del 10